Hoy vamos a explorar cómo el Señor renueva nuestras fuerzas y cómo, con Dios, todas nuestras necesidades están cubiertas. Este es un mensaje de esperanza, de fe y de confianza en la inquebrantable fidelidad de nuestro Dios. Quiero que cada uno de ustedes, al finalizar este vídeo, se sienta fortalecido, renovado y seguro de que en Dios encuentran todo lo que necesitan. Vivimos en un mundo que constantemente nos demanda y nos agota. Las responsabilidades, los desafíos y las adversidades pueden dejarnos sin fuerzas, llevándonos a momentos de cansancio extremo, tanto físico como espiritual. En medio de estos momentos, es vital recordar que no estamos solos y que nuestra fuente de fortaleza no se encuentra en nosotros mismos, sino en Dios. Isaías 40 nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esta promesa nos asegura que al poner nuestra confianza en Dios, encontramos una renovación constante de nuestras fuerzas, nos elevamos por encima de nuestras circunstancias y encontramos la energía para continuar. El propósito de este vídeo es inspirarles a confiar en Dios de manera plena y a experimentar la renovación de fuerzas que solo Él puede proporcionar. Quiero que cada uno de ustedes sepa que, sin importar cuán agotados se sientan, Dios está listo para renovarlos. Cuando nos sentimos debilitados, es el momento perfecto para acudir a Dios y permitir que su poder y su amor nos restauren. Esta renovación no es solo física, sino también espiritual y emocional. Dios promete darnos una fuerza que va más allá de nuestras capacidades humanas, una fuerza que nos permite superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. Además de renovar nuestras fuerzas, Dios también promete proveer para todas nuestras necesidades. En Filipenses 4 se nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta es una promesa que abarca todas las áreas de nuestra vida. Dios, en su infinita riqueza y amor, está comprometido a cuidar de nosotros y a proveer para cada una de nuestras necesidades. No hay necesidad demasiado grande o demasiado pequeña que escape a su atención. Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él está trabajando detrás de escena, orquestando cada detalle para nuestro bien. La provisión de Dios no se limita solo a lo material. Dios nos provee paz en medio de la tormenta, alegría en tiempos de tristeza y sabiduría en momentos de incertidumbre. Su provisión es perfecta y llega en el momento exacto, de la manera exacta que necesitamos. A veces podemos sentirnos tentados a dudar o a preocuparnos, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios es fiel y que su provisión nunca falla. Al confiar en Dios, nos liberamos del peso de la preocupación y encontramos descanso en su promesa de cuidado constante. Quiero que se sientan inspirados y motivados a confiar en Dios con todo su corazón. La renovación de nuestras fuerzas y la provisión de nuestras necesidades no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Él es nuestra fuente de todo lo bueno, y al acudir a Él, encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrenten, Dios es más grande y más poderoso. Su amor por ustedes es inmenso, y su deseo es que vivan en la plenitud de su gracia y su provisión. Al avanzar en este tiempo juntos, exploraremos cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida diaria. Aprenderemos a acudir a Dios en oración, a meditar en sus promesas y a vivir con una confianza renovada en su fidelidad. Descubriremos cómo las historias bíblicas nos enseñan sobre la renovación de fuerzas y la provisión de Dios, y cómo podemos seguir estos ejemplos en nuestras propias vidas. Comprender lo que significa que Dios renueva nuestras fuerzas es fundamental para nuestra vida de fe. Esta renovación va más allá de una simple recuperación física. Es una transformación profunda que abarca nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro ser entero. Dios, en su infinita misericordia y amor, nos ofrece una fuente inagotable de fortaleza que no depende de nuestras propias capacidades ni de las circunstancias que nos rodean. Es un regalo divino que nos permite enfrentar cada día con renovada energía, esperanza y propósito. El versículo clave que nos guía en esta reflexión
Es Isaías 40:31 que dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos ofrece una promesa poderosa y un retrato claro de la renovación divina. Esperar en Jehová implica una confianza y una dependencia total en Él. No es una espera pasiva, sino una espera activa que se nutre de la fe y la esperanza en las promesas de Dios. Al hacerlo, recibimos nuevas fuerzas, una energía que proviene directamente del trono de Dios y que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. La imagen de levantar alas como las águilas es particularmente inspiradora. Las águilas son conocidas por su capacidad de volar alto, muy por encima de las tormentas y los obstáculos. Al esperar en Dios, nos elevamos por encima de nuestras circunstancias, encontrando una perspectiva celestial que nos da claridad y propósito. Esta elevación nos permite ver más allá de nuestros problemas inmediatos y nos ayuda a mantener la fe y la esperanza. Nos recuerda que con Dios no hay situación demasiado difícil ni desafío demasiado grande. La promesa de correr y no cansarse, de caminar y no fatigarse, nos habla de una fortaleza constante y sostenida. No se trata de una explosión temporal de energía, sino de una capacidad continua para avanzar, sin importar las dificultades. Esta fortaleza nos capacita para mantenernos firmes en la carrera de la vida, sin desfallecer, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Es una fortaleza que nos permite perseverar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, y nos da la resistencia necesaria para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Confiar en Dios para la fortaleza espiritual y emocional es crucial. Vivimos en un mundo que a menudo nos deja agotados y desgastados. Las preocupaciones, el estrés y las demandas diarias pueden consumir nuestras energías y dejarnos sintiéndonos vacíos. Sin embargo, cuando dependemos de Dios, encontramos una fuente inagotable de renovación. Esta dependencia no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y fe. Reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero que en Dios encontramos todo lo que necesitamos. Dios nos invita a venir a Él con nuestras cargas y a encontrar descanso en su presencia. Jesús mismo nos dice en Mateo 11, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esta invitación es una llamada a confiar plenamente en Dios, a entregarle nuestras preocupaciones y a permitir que Él renueve nuestras fuerzas. La fortaleza espiritual y emocional que Dios nos ofrece nos capacita para vivir con alegría y propósito. Nos permite enfrentar cada día con una actitud positiva y con la seguridad de que no estamos solos. Al confiar en Dios, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver nuestras dificultades como oportunidades para crecer y para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Esta confianza nos libera del miedo y de la ansiedad, permitiéndonos vivir con una paz y una serenidad que solo pueden provenir de Dios. Además, esta renovación divina nos equipa para ser una fuente de fortaleza y ánimo para los demás. Al experimentar la renovación de Dios en nuestras propias vidas, podemos compartir esa esperanza y esa fuerza con aquellos que nos rodean. Nos convertimos en testimonios vivos del poder de Dios para renovar y transformar. Nuestra vida se convierte en un reflejo del amor y la gracia de Dios, y nuestras acciones, palabras y actitudes inspiran a otros a buscar esa misma renovación en Dios. En conclusión, la renovación de fuerzas en Dios es una promesa poderosa y transformadora. Isaías 40 nos recuerda que, al esperar en Jehová, encontramos una fuente inagotable de fortaleza que nos capacita para volar alto, correr sin cansancio y caminar sin fatiga. Esta renovación abarca todos los aspectos de nuestra vida y nos permite vivir con esperanza, alegría y propósito. Al confiar en Dios para nuestra fortaleza espiritual y emocional, encontramos una paz y una serenidad que trascienden nuestras circunstancias. Que esta verdad nos inspire a vivir cada día con una fe renovada, confiando en que Dios es nuestra fuente de fuerza y que en Él encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante.
La Biblia nos proporciona numerosos ejemplos de renovación de fuerzas que nos inspiran y nos alientan a confiar en el poder de Dios para restaurarnos y revitalizarnos en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Estos relatos no solo son testimonio del poder de Dios, sino que también nos muestran cómo hombres y mujeres de fe encontraron fortaleza divina cuando más lo necesitaban. Hoy, quiero que nos sumerjamos en las historias de Elías, David y Pablo, y descubramos cómo ellos experimentaron la renovación de fuerzas en sus momentos más oscuros y difíciles. Empecemos con Elías, uno de los profetas más poderosos de Dios, cuyo relato en Primera de Reyes 19 nos ofrece una visión profunda de la renovación de fuerzas. Después de una serie de confrontaciones intensas con los profetas de Baal y la reina Jezabel, Elías se encontraba física, emocional y espiritualmente agotado. Huyó al desierto y en su desesperación clamó a Dios, deseando incluso la muerte. Se sentó bajo un árbol de retama y dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». En su agotamiento se quedó dormido, y fue entonces cuando Dios intervino de manera milagrosa. Un ángel del Señor lo tocó y le dijo que se levantara y comiera. Ante él había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Elías comió y bebió, y se volvió a acostar. El ángel del Señor volvió por segunda vez y le dijo que se levantara y comiera, porque el largo camino le esperaba. Este acto de provisión divina no solo restauró físicamente a Elías, sino que también le dio la fortaleza espiritual para continuar su misión. Este relato nos muestra cómo, en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios nos ofrece el sustento necesario para renovar nuestras fuerzas y continuar adelante. Pasemos ahora a David, el rey poeta y guerrero, cuyo corazón estaba profundamente alineado con el de Dios. En Salmo 18, David canta acerca de la fortaleza y la protección de Dios en medio de la adversidad. Dice: «Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce». Estas palabras reflejan una profunda experiencia personal de fortaleza y renovación que David encontró en Dios. Durante su vida, David enfrentó innumerables desafíos, desde huir del rey Saúl hasta enfrentar traiciones y guerras. Sin embargo, en medio de todas estas pruebas, David siempre encontró en Dios una fuente inagotable de fuerza. Él entendía que su verdadera fortaleza no provenía de su habilidad como guerrero, sino del poder de Dios obrando en él. Este salmo nos enseña que, independientemente de las batallas que enfrentemos, Dios nos equipa y nos renueva para estar firmes y victoriosos. Finalmente, consideremos el ejemplo del apóstol Pablo, cuyo testimonio en 2 de Corintios 12 nos ofrece una lección poderosa sobre encontrar fuerzas en medio de la debilidad. Pablo relata una visión extraordinaria y una experiencia personal de recibir un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo golpeaba. Aunque oró 3 veces para que esta aflicción le fuera quitada, la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo, en su humildad y comprensión espiritual, concluye diciendo: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Este pasaje es profundamente motivador, porque nos muestra que la renovación de fuerzas no siempre significa la eliminación de nuestras dificultades, sino la presencia del poder de Dios obrando en medio de nuestras debilidades. La gracia de Dios es suficiente, y su poder se manifiesta más plenamente cuando reconocemos nuestra propia insuficiencia y nos apoyamos completamente en Él. Cada una de estas historias nos ofrece una perspectiva única y poderosa sobre cómo Dios renueva nuestras fuerzas. Elías nos muestra que, en nuestros momentos de agotamiento y desesperación, Dios nos encuentra, nos sostiene y nos renueva. David nos enseña que incluso en medio de las batallas más feroces, la fortaleza de Dios nos capacita para estar firmes y superar cualquier obstáculo. Pablo nos recuerda que nuestras debilidades no son impedimentos para el poder de Dios, sino oportunidades para que su gracia y su fuerza se perfeccionen en nosotros.
Estos ejemplos bíblicos nos inspiran a confiar en la renovación de fuerzas que solo Dios puede proporcionar. Nos recuerdan que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Al buscar su presencia, al depender de su gracia y al confiar en su provisión, encontramos una fuente inagotable de fortaleza que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con esperanza y confianza. En nuestras propias vidas, podemos aplicar estas lecciones al acudir a Dios en oración, al meditar en su palabra y al buscar su guía y sustento en cada momento. Que estos ejemplos de Elías, David y Pablo nos motiven a confiar en la renovación de fuerzas que Dios ofrece y a vivir con la certeza de que, con Él, todas nuestras necesidades están cubiertas. Que cada día podamos experimentar la renovación y la fortaleza divina, permitiendo que el poder de Dios se manifieste plenamente en nuestras vidas. Que estas historias nos inspiren a vivir con una fe renovada, confiando en que Dios es nuestra fuente de fuerza y que en Él encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Comprender la provisión de Dios es fundamental para nuestra vida de fe, ya que nos permite vivir con la certeza de que todas nuestras necesidades están cubiertas por un Padre amoroso y todopoderoso. La provisión de Dios no se limita solo a lo material, sino que abarca todas las áreas de nuestra existencia: física, emocional, espiritual y relacional. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos provee exactamente lo que necesitamos en el momento justo, de la manera más perfecta. Esta provisión divina es una manifestación constante de su gracia y fidelidad en nuestras vidas. En Filipenses 4, el apóstol Pablo nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Este versículo es una promesa poderosa que nos llena de esperanza y confianza. Nos recuerda que Dios es nuestro proveedor supremo y que su capacidad para suplir nuestras necesidades es ilimitada. No importa cuán grandes o pequeñas sean nuestras carencias, Dios tiene la capacidad y el deseo de suplirlas todas. Él conoce cada detalle de nuestra vida y sabe exactamente lo que necesitamos para prosperar y cumplir su propósito en nosotros. La provisión de Dios es infinita. A diferencia de los recursos humanos, que son limitados y pueden agotarse, los recursos de Dios son inagotables. Él es el creador del cielo y de la tierra, y todo le pertenece. Cuando pensamos en la provisión divina, debemos recordar que estamos hablando del Dios que multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles, el Dios que hizo brotar agua de la roca en el desierto y el Dios que envió maná del cielo para sustentar a su pueblo. Estos actos milagrosos no solo demuestran su poder, sino también su amor inagotable y su deseo de cuidar de nosotros. No hay límite para lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él y buscamos su provisión con fe y humildad. La fidelidad de Dios es otra característica esencial de su provisión. A lo largo de la Biblia vemos innumerables ejemplos de cómo Dios cumplió sus promesas y proveyó para su pueblo. Desde Abraham, a quien Dios prometió hacer una gran nación y proveerle un hijo, hasta el pueblo de Israel, a quienes Dios sacó de la esclavitud en Egipto y guió a la tierra prometida, la fidelidad de Dios es evidente. Esta fidelidad no ha cambiado y nunca cambiará. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y podemos confiar en que Él seguirá siendo fiel para suplir nuestras necesidades. Cuando enfrentamos incertidumbres y desafíos, podemos recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado y tener la certeza de que Él seguirá siendo fiel en el futuro. La perfección de la provisión de Dios se refleja en su sabiduría infinita. Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que lo hace de la manera perfecta y en el momento perfecto. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato o de la manera que esperábamos, pero podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él ve el panorama completo y su provisión siempre se alinea con su propósito perfecto para nuestras vidas. Esta perfección se manifiesta en su tiempo, que es siempre el mejor, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas de acuerdo con su plan divino, y cuando confiamos en su provisión, podemos estar seguros de que estamos en el mejor lugar posible.
La provisión de Dios también abarca nuestras necesidades emocionales y espirituales. En momentos de angustia, tristeza o soledad, Dios nos ofrece su paz, consuelo y presencia. Jesús nos invita en Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso y esta paz son parte de la provisión de Dios, que nos sostiene y nos fortalece en tiempos difíciles. Además, a través del Espíritu Santo, Dios nos guía, nos enseña y nos da sabiduría para tomar decisiones y vivir de acuerdo con su voluntad. La provisión espiritual de Dios nos capacita para crecer en nuestra fe, resistir las tentaciones y vivir una vida que honra a nuestro Señor. Para experimentar plenamente la provisión de Dios, debemos vivir en una relación continua y cercana con Él. Esto implica buscar su presencia diariamente a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes. Al cultivar una vida de oración, abrimos nuestro corazón a Dios, le presentamos nuestras necesidades y confiamos en su respuesta. La lectura y meditación en las Escrituras nos permiten conocer las promesas de Dios y fortalecer nuestra fe en su provisión. La comunidad de fe nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad mutua, ayudándonos a confiar en la fidelidad de Dios y a experimentar su provisión de manera tangible. En conclusión, la provisión de Dios es un aspecto fundamental de nuestra relación con Él. Filipenses 4 nos asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta provisión es infinita, fiel y perfecta, y abarca todas las áreas de nuestra vida. Al confiar en la provisión de Dios, podemos vivir con paz y confianza, sabiendo que Él cuidará de nosotros en cada situación. Que esta comprensión nos inspire a vivir con una fe renovada y una confianza inquebrantable en nuestro Dios proveedor. Dios les bendiga y les supla todas sus necesidades conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos poderosos de la provisión de Dios que nos muestran su fidelidad y amor inagotable. Estos relatos no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan cómo confiar en la provisión divina en nuestras propias vidas. Cada historia refleja la capacidad de Dios para suplir nuestras necesidades de maneras asombrosas y nos recuerda que sin importar la situación, Dios siempre está presente y dispuesto a intervenir. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la provisión de Dios se encuentra en la historia de Moisés y los israelitas en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas enfrentaron la dura realidad del desierto, un lugar donde encontrar alimento y agua era prácticamente imposible. Sin embargo, Dios demostró su fidelidad y poder al proveer maná y agua para su pueblo. En Éxodo 16, leemos cómo cada mañana el maná aparecía como una capa de rocío sobre el suelo, suficiente para alimentar a todo el pueblo. Dios instruyó a los israelitas a recoger solo lo que necesitaban para cada día, enseñándoles a confiar en su provisión diaria. En Éxodo 17, cuando el pueblo clamó por agua, Dios le indicó a Moisés que golpeara la roca en Horeb, y de ella brotó agua para saciar la sed de todos. Estos milagros diarios no solo sustentaron físicamente a los israelitas, sino que también fortalecieron su fe y dependencia en Dios. Este relato nos recuerda que, en nuestras propias travesías por el desierto, Dios provee de manera constante y fiel, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Otro ejemplo poderoso de la provisión de Dios es el milagro de Jesús alimentando a los 5,000. En Mateo 14, encontramos a una multitud que había seguido a Jesús para escuchar sus enseñanzas y ser sanada. Al caer la tarde, los discípulos se preocuparon porque la gente no tenía comida y querían despedirlos para que pudieran ir a comprar algo para comer. Sin embargo, Jesús, movido por la compasión, les dijo que no era necesario que se fueran y les pidió a los discípulos que les dieran de comer. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús realizó un milagro extraordinario. Elevó la vista al cielo, bendijo la comida, la partió y la dio a los discípulos para que la distribuyeran. Milagrosamente, todos comieron y quedaron satisfechos, y aún sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Este milagro de multiplicación no solo demostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también reveló su profundo amor y cuidado
por las necesidades de las personas. Nos enseña que, incluso cuando nuestros recursos parecen escasos, Dios puede multiplicarlos y proveer abundantemente para nosotros y para aquellos a nuestro alrededor. La historia de la viuda de Sarepta, relatada en Primera de Reyes 17, es otro testimonio conmovedor de la provisión de Dios. Durante un tiempo de gran sequía y hambruna, Dios envió al profeta Elías a la ciudad de Sarepta, donde una viuda estaba recogiendo leña para preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías le pidió agua y un poco de pan, y aunque la viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, él le aseguró que, si obedecía, Dios haría que su harina y aceite no se agotaran hasta que la lluvia volviera a la tierra. La viuda, en un acto de fe y obediencia, hizo como Elías le pidió, y tal como prometió el Señor, la harina y el aceite no se acabaron. Este milagro diario de provisión no solo salvó a la viuda y a su hijo, sino que también demostró la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Nos recuerda que, cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, Él provee de maneras que superan nuestras expectativas y necesidades. Estos relatos bíblicos de provisión divina no son simplemente historias del pasado, sino testimonios vivos de la naturaleza de Dios y su deseo de cuidar de nosotros. Nos enseñan que la provisión de Dios es constante, abundante y perfectamente ajustada a nuestras necesidades. Al igual que los israelitas, los 5,000 y la viuda de Sarepta, podemos confiar en que Dios ve nuestras necesidades y está dispuesto a proveer para nosotros en cada situación. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar estas lecciones al confiar en Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Podemos acudir a Él en oración, presentándole nuestras necesidades y confiando en su provisión. Podemos recordar sus promesas en la Biblia y fortalecer nuestra fe al meditar en estos ejemplos de su fidelidad. Y podemos actuar con fe, obedeciendo sus instrucciones y confiando en que Él proveerá, incluso cuando no veamos la solución inmediata. Que estos ejemplos bíblicos de provisión divina nos inspiren a vivir con una confianza renovada en la fidelidad de Dios. Que podamos experimentar su provisión en todas las áreas de nuestras vidas y que, al hacerlo, nuestra fe se fortalezca y nuestra relación con Él se profundice. Dios es nuestro proveedor fiel, y en su amor y poder encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Para vivir plenamente en la renovación y provisión de Dios, es esencial cultivar prácticas que fortalezcan nuestra fe y nos mantengan conectados con el corazón de nuestro Padre Celestial. Estas prácticas nos permiten experimentar de manera tangible la presencia y el poder de Dios en nuestra vida diaria. Al buscar a Dios constantemente a través de la oración, al estudiar y meditar en su palabra, y al vivir en fe y obediencia, nos posicionamos para recibir la renovación y provisión que Él ha prometido. La oración diaria es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es el medio a través del cual nos comunicamos con Él, le presentamos nuestras necesidades y le agradecemos por sus bendiciones. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo íntimo con nuestro Creador. A través de la oración, abrimos nuestro corazón a Dios, permitiéndole entrar en cada aspecto de nuestra vida. Al buscar a Dios en oración, encontramos paz, claridad y dirección. La oración diaria nos renueva, porque nos permite soltar nuestras cargas y recibir la paz que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:6 se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. La promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es una forma de renovación que nos capacita para enfrentar cada día con confianza y esperanza. Además de la oración, el estudio y la meditación en las Escrituras son vitales para fortalecer nuestra fe y recordar las promesas de Dios. La Biblia es la palabra viva de Dios y contiene las verdades y principios que necesitamos para vivir una vida plena y victoriosa. Al estudiar las Escrituras, nos llenamos de la sabiduría y el conocimiento que provienen de Dios. La meditación en la palabra nos permite internalizar estas verdades, transformando nuestra mente y nuestro corazón. En Josué 1:8 se nos instruye a meditar en el libro de la ley día y noche,
para que podamos hacer conforme a todo lo que está escrito en él, y así prosperar y tener éxito. La meditación en las Escrituras nos recuerda las promesas de Dios, nos fortalece en los momentos de debilidad y nos guía en nuestras decisiones diarias. Es un medio por el cual Dios renueva nuestra mente, nos da perspectiva y nos alinea con su voluntad. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y confiar en su plan requiere actos de fe y obediencia. La fe sin obras es muerta, como nos recuerda Santiago 2. La obediencia a Dios demuestra nuestra fe en acción que obra para el bien de los demás, tal como el Señor nos pide, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando seguimos los mandamientos de Dios y vivimos de acuerdo con sus principios, estamos mostrando que confiamos en su sabiduría y en su plan para nuestras vidas. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando no entendemos completamente el camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, cada acto de obediencia es un paso de fe que nos acerca más a Dios y nos posiciona para recibir su provisión. En 1 Samuel 15 se nos dice que obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia a Dios abre las puertas a su bendición y provisión y nos permite experimentar su fidelidad de manera tangible. Además de estas prácticas, es importante mantener una actitud de gratitud y alabanza. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido y a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Al expresar nuestra gratitud, estamos reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios y que dependemos de su provisión. La alabanza, por otro lado, nos eleva a una perspectiva celestial, recordándonos el poder y la grandeza de Dios. En medio de las dificultades, la alabanza nos ayuda a mantener una actitud de esperanza y confianza. En Salmo 104 se nos exhorta a entrar por las puertas de Dios con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La gratitud y la alabanza son formas poderosas de renovar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. También es esencial estar conectados con una comunidad de fe. La comunión con otros creyentes nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. En Hebreos 10 se nos anima a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino a exhortarnos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunidad de fe nos ayuda a crecer espiritualmente, a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Juntos, podemos compartir nuestras cargas, celebrar nuestras victorias y apoyarnos en tiempos de necesidad. La comunidad es un medio por el cual Dios suple nuestras necesidades emocionales y espirituales y nos ayuda a experimentar su provisión de manera más plena. Finalmente, debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios. A veces, nuestras circunstancias pueden parecer abrumadoras y nuestras oraciones pueden no ser respondidas de inmediato. En esos momentos, es crucial recordar que Dios es soberano y que su tiempo y sus caminos son perfectos. En Proverbios 3:5 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Al reconocer la soberanía de Dios, podemos descansar en su plan y confiar en que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Esta confianza nos da paz y nos permite vivir con una actitud de expectativa y esperanza, sabiendo que Dios siempre tiene el control. En conclusión, para confiar en la renovación y provisión de Dios, debemos cultivar una vida de oración, estudio y meditación en las Escrituras, actos de fe y obediencia, gratitud y alabanza, comunión con otros creyentes y descanso en la soberanía de Dios. Estas prácticas nos permiten experimentar la presencia y el poder de Dios de manera tangible, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestro espíritu. Que cada día podamos vivir en la plenitud de la renovación y provisión de Dios, confiando en su fidelidad y experimentando su amor inagotable. Dios les bendiga y les guíe en cada paso de su camino. Hoy quiero hacer un llamado urgente y profundo a cada uno de ustedes. Vivimos en tiempos donde el agotamiento, el estrés y la incertidumbre pueden sobrecargar nuestras vidas, robándonos la paz y la esperanza. Pero hay una fuente inagotable de fortaleza y provisión que está disponible para todos nosotros: Dios. Les animo a que tomen la decisión de depender completamente de Él para la renovación de sus fuerzas
y la provisión de todas sus necesidades. Esta dependencia no es un signo de debilidad, sino de sabiduría y fe. Es reconocer que, aunque nuestras fuerzas son limitadas, el poder y el amor de Dios son infinitos. Para comenzar este camino de dependencia en Dios, es esencial integrar ciertas prácticas en nuestra vida diaria que nos ayuden a mantenernos conectados con Él y a experimentar su renovación constante. Primero, dediquemos momentos diarios a la oración. La oración no es solo una rutina, es una conversación viva y activa con nuestro Padre Celestial. A través de la oración, presentamos nuestras preocupaciones, pedimos guía y expresamos nuestra gratitud. Es en estos momentos de comunión íntima con Dios que encontramos paz para nuestras almas y claridad para nuestras mentes. La oración nos permite soltar nuestras cargas y recibir la paz que solo Dios puede ofrecer. Cada día, tómese un tiempo para orar, para hablar con Dios desde lo más profundo de su corazón y para escuchar su voz, que siempre está lista para guiarnos y consolarnos. Otra práctica vital es el estudio y la meditación en las Escrituras. La Biblia es la palabra viva de Dios y es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección. Al sumergirnos en las Escrituras, fortalecemos nuestra fe y recordamos las promesas de Dios. En cada página de la Biblia encontramos testimonios de su fidelidad y amor. Meditar en su palabra nos permite interiorizar estas verdades y aplicarlas en nuestra vida diaria. Haga del estudio bíblico una parte integral de su rutina diaria. Lea, reflexione y permita que las Escrituras transformen su mente y su corazón. A través de la meditación en la palabra, renovamos nuestra perspectiva y nos alineamos con la voluntad de Dios. Además de la oración y el estudio bíblico, es crucial vivir de acuerdo con la fe y la obediencia a Dios. La fe sin obras está muerta, como nos recuerda Santiago. Por lo tanto, actuemos en fe, obedeciendo los mandamientos de Dios y viviendo de acuerdo con sus principios. Cada acto de obediencia es un paso de fe que nos acerca más a Dios y nos posiciona para recibir su bendición y provisión. La obediencia puede requerir sacrificio y valentía, pero siempre es recompensada por la fidelidad de Dios. Al obedecer, demostramos nuestra confianza en su plan perfecto y nuestra disposición a seguir su guía, incluso cuando el camino no es claro. En nuestra vida diaria, también es fundamental cultivar una actitud de gratitud y alabanza. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido y a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Al expresar nuestra gratitud, estamos declarando que dependemos de Dios y que confiamos en su provisión continua. La alabanza, por su parte, eleva nuestra perspectiva, recordándonos la grandeza y el poder de Dios. Cuando alabamos a Dios, incluso en medio de las dificultades, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. Cada día, encuentre momentos para agradecer a Dios por su bondad y para alabarlo por su grandeza. La gratitud y la alabanza nos llenan de gozo y nos permiten ver nuestras circunstancias desde una perspectiva celestial. Además, busque la comunión con otros creyentes. La comunidad de fe nos brinda apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. En tiempos de dificultad, la compañía de otros creyentes puede ser un ancla que nos sostiene y nos recuerda las promesas de Dios. Participar en una comunidad de fe nos ayuda a crecer espiritualmente y a vivir con una fe renovada. Juntos, podemos compartir nuestras cargas, celebrar nuestras victorias y apoyarnos en oración. La comunión con otros creyentes es un medio por el cual Dios suple nuestras necesidades emocionales y espirituales y nos ayuda a experimentar su provisión de manera más plena. Finalmente, aprenda a descansar en la soberanía de Dios. A veces nuestras circunstancias pueden parecer abrumadoras y nuestras oraciones pueden no ser respondidas de inmediato. En esos momentos, es crucial recordar que Dios es soberano y que su tiempo y sus caminos son perfectos. En Proverbios, se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Al reconocer la soberanía de Dios, podemos descansar en su plan y confiar en que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Esta confianza nos da paz y nos permite vivir con una actitud de expectativa y esperanza, sabiendo que Dios siempre tiene el control. En conclusión,
Les animo a depender completamente de Dios para la renovación de sus fuerzas y la provisión de todas sus necesidades. Integren en su vida diaria la oración, el estudio bíblico y los actos de fe. Cultiven una actitud de gratitud y alabanza y busquen la comunión con otros creyentes. Descansemos en la soberanía de Dios, confiando en que Él siempre tiene el control y que su plan es perfecto. Que esta dependencia en Dios les llene de paz, fortaleza y esperanza. Para terminar, los invito a unirnos en oración. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Te damos gracias porque eres nuestro proveedor fiel y nuestra fuente inagotable de fortaleza. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas cada día y que cubras todas nuestras necesidades según tu voluntad y amor. Ayúdanos a confiar en ti completamente, a vivir en fe y obediencia, y a mantenernos conectados contigo a través de la oración y la meditación en tu palabra. Pon en nosotros una sed que solo tú puedes saciar, un corazón que arde por ti, que te busca y anhela. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. En su nombre santo oramos. Amén. Dios les bendiga y les guíe en cada paso de su camino, renovando sus fuerzas y proveyendo para todas sus necesidades. Vivamos cada día en la plena confianza de que Dios es fiel y que en Él encontramos todo lo que necesitamos.